honra la casa de Dios. He estado hablando ya por varias semanas sobre los lugares en la Escritura donde me enseña la palabra que nosotros tenemos que honrar las cosas que Dios o las personas que Dios quiere que nosotros honremos. Y esta es la séptima enseñanza acerca de la honra. Quisiera entonces pedirle suma atención para que podamos entender cómo es que Dios en su palabra nos enseña también honrar su casa. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y versículo 15 me habla de la honra de la casa de Dios. Y la honra de la casa de Dios, amado hermano, escúcheme bien, tiene que ver mucho con nuestra conducta mientras nosotros estamos en lo que es la casa de Dios. Mire por favor lo que dice este versículo de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15. Pablo le escribe a Timoteo, que era un joven que estaba trabajando o había dedicado su vida desde muy joven al ministerio. Y entonces Pablo lo estaba instruyendo como un hijo en la fe. Y Pablo le escribe y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuche, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note por favor este versículo que tenemos en pantalla. Pablo quiere estar seguro, y por eso le escribe a Timoteo, de cómo Timoteo tiene que conducirse. ¿En dónde? Dígamelo. Dígalo fuerte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Pablo quiere saber que Timoteo conozca la manera o la conducta de un cristiano en la casa de Dios. Y luego Pablo me dice, o nos aclara en este mismo versículo, ¿qué es la casa de Dios? Y me dice que la casa de Dios es ¿qué cosa? Dígalo sin temor. La casa de Dios es ¿qué? La iglesia. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí que la iglesia, ¿sí?, es precisamente la casa de Dios. Y cuando hablamos nosotros de iglesia, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a un edificio principalmente, sino que nos referimos a los que formamos la familia de la fe, que la Biblia le llama la iglesia. Entonces usted y yo somos la iglesia. No sé si me estoy explicando. Y nos vamos a dar cuenta entonces nosotros que la iglesia o los miembros que formamos la familia de Dios, formamos entonces lo que se llama la casa de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que tú estés seguro de cómo se tienen que comportar los miembros de la familia de Dios. Por eso la iglesia no es un edificio, es todos los que somos parte de la familia de Dios. Hay que aclarar esto, porque tenemos la idea de que cuando pasamos por las calles de una ciudad y vemos una catedral inmensa o muy hermosa, la mayoría de nosotros decimos: mira esa iglesia, mira esa catedral, mira ese templo, y lo relacionamos con la casa o la iglesia de Dios. Pero realmente la Biblia hace una diferencia muy clara, que el edificio donde se reúne la familia de Dios no es precisamente la iglesia. Sin embargo, escuche bien, por eso le pedí toda su atención. Cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, entonces la iglesia forma la casa de Dios. Oiga, parece algo
contradictorio, pero se lo quiero explicar, por favor, como dice la palabra, ¿sí? Así que en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera, para que lo entendamos: para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, cuando leemos estas palabras, surge una pregunta que hay que contestar: ¿cómo es que se llegó a creer que la iglesia o casa de Dios era un edificio? ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer o a relacionar un edificio con la iglesia? ¿Cómo es que nosotros llegamos a pensar cada vez que veíamos un templo o una catedral y decíamos: esa es la casa de Dios? ¿Cómo llegó este pensamiento a nuestra mente? Vamos a mirarlo en la Biblia. Vamos a darnos cuenta cómo es que se empezó a relacionar un edificio físico con la casa de Dios. ¿Dónde comenzó digámoslo así, malentendido? Comenzó cuando Dios pidió una casa para habitar. Ponga mucha atención, por favor. En el Antiguo Testamento, y le voy a dar en unos minutos un resumen rápido del Antiguo Testamento. Cuando Dios pide una casa para habitar, en Éxodo capítulo 25, del 1 al 2 y luego el versículo 8, Jehová le habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Note que es Dios el que está pidiendo esa ofrenda para hacer ¿qué cosa? Un santuario para Dios, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. La palabra santuario aquí es la palabra mikdash, y es una palabra en el hebreo que quiere decir un lugar consagrado. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés: quiero por favor que le digas al pueblo que traigan ofrendas voluntarias y que me hagan un lugar consagrado, un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Escúcheme bien, amado hermano, ¿sí? Vamos a descubrir unas verdades tan especiales en esta tarde, porque te vas a dar cuenta que Dios en el Antiguo Testamento no habitaba en los seres humanos. No hacía morada en el hombre como lo hace el día de hoy. Simplemente Él no podía hacer, escucha bien esta revelación, no podía Él hacer morada en el hombre, porque el hombre, acuérdate, estaba destituido de la gloria de Dios. ¿No dice eso Romanos? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces Dios, que es santo, Dios que es limpio, Dios que es hermoso, Él no podía encontrar un hombre capaz para que pudiese Él decir: quiero habitar en Él. Oiga, no. Pero Dios tenía el deseo de tener comunión con el hombre, así como la tenía con Adán en un principio, antes de que Adán pecara, antes de que Adán desobedeciera. Se perdió esa comunión. Se perdió esa relación de que Dios venía, hablaba con Adán, y Adán le contestaba y platicaban como todos amigos, ¿ok? Pero se perdió. Y como se perdió, entonces Dios ya no podía tener esa comunión tan grande con el hombre. El que llegó a tener una comunión más grande y especial con el hombre fue Moisés. Pero aún así Moisés no podía conocer el rostro de Dios. Moisés lo único que pudo ver fue las espaldas, según la escritura, de nuestro Señor, porque él se metía 40 días y 40 noches en el monte buscando la presencia de Dios, y Dios le hablaba, y por eso Dios también le entregó las tablas de la ley mientras estaba en esa comunión. Pero escúcheme bien, el hombre no podía tener esa morada de Dios en él.
Dios, como tenía ese deseo de hablar con el hombre, de tener comunión con el hombre, se quiso acercar al hombre para hablarle, para tener comunión con el hombre, y entonces pidió una casa. ¿Está conmigo? Pidió una casa para habitar y para poder revelarse al hombre, y se la pidió a Moisés. Entonces, escúcheme bien. Esteban, que fue un hombre de los 7 diáconos que escogió la primera iglesia apostólica en Hechos capítulo 7, que fue uno de los 7 diáconos que escogieron para servir las mesas, que la Biblia da testimonio de él y dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Esteban fue el hombre encargado por Dios para darnos este resumen súper rápido del Antiguo Testamento en un solo capítulo. Y yo quiero ir a las palabras de Esteban, quiero ir al discurso de Esteban, para que entendamos, por favor, cómo desde ese momento toda la humanidad comenzó a relacionar un lugar físico, una casa, un edificio, con la casa de Dios o con la iglesia. ¿Me está siguiendo? ¿Ya los perdí? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces Hechos en el capítulo 6, vamos a leer, por favor. Y dice en el capítulo 6 de Hechos cómo sucedió esta historia de la casa de Dios. Y Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, nos da los detalles con mucho lujo. Esto sucedió cuando crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estoy leyendo Hechos 6 del 7 y 8. Y Esteban, escuche, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y como Esteban hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo, los religiosos se ofendieron, como siempre. Porque cuando Dios usa a sus siervos, muchas veces los religiosos se ofenden. Y en esta ocasión no fue la excepción. Y entonces, como no podían resistir al espíritu de sabiduría y de gracia que había en Esteban, dice el versículo 13, que pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Cuidado. Mire de qué lo estaban acusando con tal de llevarlo a la muerte. Lo estaban acusando de qué, dígamelo. ¿De hablar? A ver, respóndame para saber si está conmigo. Hablar palabras ¿qué? Blasfemas. O sea, palabras en contra de Dios, contra ese lugar santo y contra la ley. En este tiempo el lugar santo, ya estábamos hablando del templo, ¿ok? Ya había un templo en este entonces. Y entonces le dicen a Esteban, o lo están acusando: este hombre está hablando blasfemias en contra del lugar santo, en contra de este edificio, y en contra no solamente de este edificio, sino en contra de la ley, lo que le dio Dios a Moisés. Y dice: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, oiga esto, y otra vez está el lugar, destruirá ¿qué cosa? Este lugar. ¿De qué estaban hablando? Del templo, ¿ok? Del templo en aquel entonces. Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Oiga, dos cosas bien terribles para los judíos: no les toques el templo y mucho menos les toques tampoco la ley, porque se te ponen encima. ¿Ok? Entonces de esto lo estaban acusando a Esteban. Vamos al capítulo 7. Escuche bien. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Preguntándole a Esteban: Esteban, ¿es cierto que tú estás hablando blasfemias en contra de este lugar? Y por favor, imagínense que tengo aquí el templo de Herodes, ¿ok?
el templo allá en Jerusalén. Es cierto que tú estás hablando blasfemias en contra de la casa de Dios, en contra de este lugar santo y en contra de la ley que nos dio Moisés. Es cierto. Y entonces Esteban comienza un discurso, hermanos, maravillosamente en el capítulo 7 de Hechos, un discurso que no solamente es histórico y lleno de hechos reales, sino que es un discurso lleno de mucha enseñanza espiritual, y de aquí vamos a extraer nosotros la importancia de honrar la casa de Dios. Sígame por favor, porque voy a 100 por hora, si no, no voy a salir esta tarde. ¿Es esto así?, le pregunta el sumo sacerdote. Entonces Esteban comienza a hacer esta narración y comienza en el versículo 2 y en el versículo 7 a hablarles sobre el llamado de Abraham. Cómo Dios llamó a Abraham, cómo le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, etcétera, etcétera. Y comienza a hablarles Esteban de esto, y después les dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y luego en el versículo 8, entra otro personaje en el discurso de Esteban y comienza a hablar de Jacob. Y dice: y Jacob engendró a los 12 patriarcas. ¿Y quiénes son los 12 patriarcas? Alguien que me diga. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Entonces Jacob engendra a los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel. Versículo que sigue: los patriarcas vendieron a José para Egipto. Ahora estoy parafraseando por favor todos estos versículos porque me tardaría más, ¿ok? Pero usted en su casa puede llegar esta tarde y en vez de irse a Facebook puede checar el capítulo 7 de Hechos y darse cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Estamos? Porque ahí está con lujo de detalle. Entonces los patriarcas vendieron a José para Egipto. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Verdad que sí? ¿La tengo que contar? A lo mejor aquí hay personas que no la conocen. La verdad les pido mucha disculpa, pero estoy tratando de ahorrar el máximo de tiempo. Es cierto, José fue engañado por sus hermanos porque su padre tenía mucho favor para él. Le dio una túnica de colores, acuérdese de esto, ¿verdad? Se llevaron a su hermano al campo y allá lo arrojaron a una cisterna. Trajeron la túnica de colores de José, la empaparon de sangre. Fueron con Jacob y le dijeron: ¿sabes qué? A tu hijo lo mató una mala bestia, lo devoró, lo hizo pedazos. Pero ¿qué resulta? Eso ellos lo habían vendido a los mercaderes que iban para Egipto. ¿Está conmigo? Y los mercaderes se lo llevaron para Egipto, y dice la Biblia allí, pero que Dios estaba con José. Y dice que lo libró de todas sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque no solamente fue traicionado por sus hermanos, sino que también fue calumniado por la mujer de Potifar, ¿cierto? Estuvo en la cárcel casi 3 años, y ahí en la cárcel también aquel hombre al que le había dado la interpretación de su sueño se olvidó de él, ¿sí? Pudiendo haber salido antes, simplemente por la amnesia, o yo llamo la ingratitud de aquel hombre, ¿sí? José se tuvo que quedar más tiempo. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él, lo libró de todas sus tribulaciones y lo puso por gobernador de Egipto. Entonces, cuando José lo pusieron como gobernador de Egipto, había en toda la tierra una gran ¿qué? Dígamelo, ¿una gran qué? Una gran hambre. Entonces los hijos de Jacob descienden a Egipto para buscar el trigo. José los encuentra, los reconoce, y entonces resulta que se da cuenta que su padre vive, ¿verdad? Y le dice: quiero que me traigan a mi papá. Manda a traer a su padre, y por eso en el versículo 14 y 16 dice que José trajo a su padre y a sus hermanos. Vivieron en Egipto muy bien porque el faraón les entregó de las mejores tierras que había en Egipto. Y luego sucedió que el pueblo de Israel creció y se multiplicó en gran manera en Egipto. Pero escúcheme bien, se levantó otro rey que no conocía a José. Y Esteban sigue hablando, y en el versículo que sigue dice: ese rey, usando de astucia, mandó matar a todos los niños varones de Israel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que en el tiempo del Éxodo el faraón dijo: ¿saben qué?
estos hebreos se están propagando, se están multiplicando. El día de mañana que tengamos guerra, se van a unir a nuestros enemigos y nos van a derrotar. Así que de ahora en adelante voy a ordenar a todos aquellos, a las parteras hebreas, que cuando vean que nazca un hijo varón, le dan cuello. ¿Cierto? ¿Está conmigo? Voy bien rápido en el Antiguo Testamento porque así está este capítulo y lo quiero hacer de esta manera. Entonces, en aquel tiempo, dice el versículo 20, nace Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Acuérdense la historia bíblica. Lo ocultaron, ¿verdad? La mamá lo arrojó al río y entonces lo encontró ¿quién? Mire, parece una clase de niños, ¿verdad? Porque esto lo sabemos desde los niños. Y si no me lo sabe, lo voy a regresar a los niños. Lo encontró la hija de Faraón que se estaba bañando en el río y entonces lo llevó a su casa. ¿Y qué sucedió? Fue criado por la hija de Faraón y entonces Moisés se convirtió en el príncipe ¿de qué? De Egipto. Pero resulta ser que mientras él era el príncipe de Egipto, un día está caminando por ahí entre las calles, encuentra a un egipcio que está maltratando a un hebreo. ¿Y qué sucede con Moisés? Lo defiende y también le da cuello. Se le pasa la violencia, se le pasa el coraje y lo mata al egipcio. Moisés es descubierto y entonces se va al desierto huyendo. El versículo 30 y versículo 32, en el desierto Dios se le aparece en la zarza, ¿cierto? Y lo llama y le dice el plan que tiene para él. Le dice que él es el libertador que él va a usar para que pueda el Señor libertar a su pueblo, que ya tenía más de 400 años esclavo en Egipto. Y entonces Moisés recibe ese llamado. Pero escúchame bien, aquí sucede algo que sí lo voy a poner en pantalla, el versículo textual. El versículo 38, Esteban menciona algo que sucede en medio de ese llamado. Y dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, por favor, mucha atención a esta frase, el lugar en que estás es tierra. Aleluya. Amado hermano, escuche por favor, porque estamos hablando de la casa de Dios. El lugar en el que estamos, ayúdeme. El lugar en el que estamos, ¿por qué es tierra santa? Exactamente. Nos estamos entendiendo. Entonces escuche este punto. El lugar donde Dios se manifiesta es un lugar santo. ¿Qué es lo que santifica ese lugar? ¿Qué es lo que hace que ese lugar merezca honra? No es el edificio, no son los adornos, no es el lujo que haya en ese lugar. Lo que hace que ese lugar merezca honra y sea un lugar santo es la manifestación de la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso las palabras de Esteban son tan importantes y quedaron allí grabadas para que nosotros entendamos la honra de la casa de Dios que Dios está pidiendo. Entonces regresamos a Hechos capítulo 7. Moisés, continúa Esteban hablando. Moisés recibe la orden de Dios de hacerle una morada, como ya lo vimos en Éxodo capítulo 25. Lo vuelve a decir Esteban. Fue Dios el que le dijo a Moisés, quiero que me hagas una habitación, quiero que me hagas un santuario donde morar, para obtener comunión con los hombres. Entonces Moisés, bajo el mandato y el diseño que Dios le da, porque dice que Dios se lo mostró, un diseño celestial, de esa manera Dios hizo el santuario y lo conocemos, ¿verdad? Como lo hizo Moisés, lo hizo de la manera en la que Dios se lo pidió, e hizo lo que llamamos como el tabernáculo. ¿Sí? Si usted ha escuchado la palabra tabernáculo, es la casa que Dios le dijo a Moisés que hiciera. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, esta casa
En esa casa la estuvieron llevando en el desierto durante 40 años. Moisés, donde iba la nube, ahí estaba el tabernáculo. Donde iba la llamarada de fuego, ahí estaba el tabernáculo. Y donde se movía, ahí estaba el tabernáculo, que contenía dentro de él el arca de la alianza, que era la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Acuérdese, Dios no se podía manifestar y habitar en un ser humano por la iniquidad del hombre. Entonces tuvo que utilizar un objeto, el arca de la alianza, como representación de su presencia en medio de su pueblo. Y ahí él habitaba. Cuando Moisés hace este tabernáculo, viene Moisés, muere Moisés, comienza Josué a seguir las riendas del pueblo como el siguiente líder. Y entonces dice Esteban que Josué introdujo el tabernáculo a la tierra prometida, y allí estuvieron en la tierra prometida librando a los israelitas de todos sus enemigos, hasta que lograron tener tiempo de paz en el tiempo de David. En el versículo 45, cuando ya hubo un tiempo de paz y el pueblo de Israel ya estaba establecido en su tierra, ya tenían un rey y ya tenían un reino, y su rey era David, entonces escúcheme bien. Mire lo que sucede aquí. Versículo 46 y versículo 47 lo dice Esteban. David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pregunto yo, ¿no había ya un tabernáculo? ¿No había ya un lugar para que Dios morara? Sí. Pero ¿qué quería David? ¿Se acuerdan? Ayúdeme con la historia bíblica. ¿Qué quería David? Él dijo: yo vivo en un palacio, vivo muy cómodo, estoy muy bien, pero mientras yo estoy bien, la casa, o mejor dicho, el arca que representa la presencia de Dios, está viviendo bajo una tienda. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces él dijo, en otras palabras, a él se le hacía injusto que eso sucediera. ¿Cómo es posible que yo vivo en un palacio y la presencia de Dios, o el arca de la alianza, esté debajo de una tienda que hizo Moisés? Y dijo: no. Yo pido proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Voy a poner en mi corazón hacer una casa para mi Dios, una casa que sea honorable. Y dice la Biblia, hermanos, que él de su tesoro personal sacó para la casa de Dios. Qué hermoso, ¿sí? No tengo mucho tiempo para meterme en ello, pero nosotros sabemos por la escritura que Dios no le permitió hacer la casa. ¿Se la permitió hacer a quién? A su hijo Salomón. La razón por la que Dios no le permitió a David hacer la casa, ¿alguien la sabe? Exacto, porque era un hombre de guerra y había derramado demasiada sangre, y Dios le dijo: no, chiquitito, discúlpame, tienes una buena intención, pero no te permito hacer la casa, la va a hacer tu hijo. Pero escúcheme bien, ¿sí? Y el jueves le voy a hablar de esto, ojalá en el estudio usted venga. David, en vez de decepcionarse, porque a veces cuando Dios no te permite hacer algo que es bueno, te puedes decepcionar. Aguas, le invito a que venga el jueves. Era algo bueno lo que quería hacer David, ¿cierto o no? Dios no se lo permite. Oiga, a veces Dios no te va a permitir hacer cosas buenas. ¿Cómo? Sí. Vas a tener una buena intención en tu corazón y Dios te va a decir: no, Señor, pero que no. Y si no entiendes el plan de Dios, te puedes decepcionar. David no se decepcionó. David siguió adelante, y mire lo que dice lo que dice Primera de Crónicas capítulo 22 verso 5. Dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser como magnífica por excelencia. Mire la honra que merece la casa de Dios. Magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Mire, en vez de decepcionarse, se puso a chambear para dejarle a su hijo todo lo necesario. ¿Sí?
Le voy a preparar lo necesario. Y dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Entonces David muere y viene el tiempo del reinado de Salomón. Y Salomón traslada el arca del pacto. Y Primera de Reyes capítulo 8 me narra cuando Salomón traslada el arca del pacto, termina de hacer aquel templo, hace una celebración terrible, amado hermano, sacrificios del Señor, hace una gran fiesta. Y dice la palabra esto, Primera de Reyes capítulo 8 verso 10: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces escuche bien, ¿se da cuenta cómo es que se fue formando la idea que la casa de Jehová es un edificio? En cierta manera, porque se estaba inaugurando el santuario, se estaba inaugurando el templo. Me estoy explicando. Y entonces los sacerdotes estaban ministrando, la gloria de Dios llena el santuario, la nube llena la casa, y de esta manera entonces se manifiesta la aprobación de Dios sobre esa casa. Entonces Salomón ora sobre esa casa y dice: Señor, cuando tu pueblo clame en esta casa, por favor abre los cielos y escucha cuando tu pueblo clame. ¿Sí? Estoy parafraseando lo que dijo Salomón. Entonces regresamos nosotros a lo que está diciendo Esteban. Esteban continúa su enseñanza en Hechos capítulo 7. Y mire, Esteban termina, o mejor dicho, está terminando esta narración que nos acaba de dar del Antiguo Testamento, pero termina con una declaración que nos confunde. ¿Por qué nos confunde? Porque la declaración que viene ahora me enseña, en palabras de Esteban, por el Espíritu Santo, que Dios no habita en edificios humanos. Entonces digo, a ver, espérate, ya me perdí aquí. Por fin, ¿Dios tiene casa o no tiene? Por fin, ¿habita en ese lugar o no habita? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de descubrir con esta enseñanza en el día de hoy. Porque Esteban dice, versículo 48 y 49, si bien, en otras palabras, sin embargo, o sea, ¿ya escucharon todo lo que les acabo de contar? Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Y sabes que yo me hubiese arrancado los cabellos y hubiese dicho, ¡ay! Y entonces, ¿para qué nos contaste todo lo anterior? No, porque me contó cómo nació la casa de Dios desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Salomón. Y luego termina diciendo, sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ay, hermanos, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, o a lo mejor yo soy el único que entiende las cosas de esta manera a la hora de leer la palabra, pero yo así como que, ay, lo cuelgo. ¿Cuánto tiempo cree que se aventó diciendo ese discurso? Mire, yo ya casi me aventé mi predicación y no voy ni en el principio. Estaba delante de las autoridades religiosas y de gente importante, y después de aquel discurso tremendo, sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¡Ay, agárrenlo a este! Porque acuérdense que lo estaban acusando ¿de qué? De blasfema contra ese lugar, ¿cierto? De blasfemias contra la ley de Moisés. Y luego sale con que el Altísimo no habita en esos templos. Hágame el favor. Mire, cuando dice que esto lo dice el profeta, se está refiriendo al profeta Isaías. Que en el capítulo 6 y en el capítulo 66 de Isaías encontramos estas palabras que el profeta dijo por inspiración divina. Dijo: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa
aquí está, esta palabra me gusta. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Pablo, que era un hombre inspirado de parte de Dios, también viene en la revelación y nos comprueba lo que está diciendo Isaías y lo que está repitiendo Esteban, de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y mira lo que dice Pablo, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, oiga esto, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿para qué edificamos templos? ¿No cree? ¿Cómo la ve? Pareciera que nos está echando por tierra todos los esfuerzos de construcciones de templos. ¿Por qué? Porque dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, mire, si Dios no habita en templos hechos de manos, como ya nos lo dijeron tres grandes hombres de Dios, entonces la pregunta es lo mismo que dijo Esteban. ¿Cuál es entonces su casa? ¿Cuál es el lugar de su habitación? Porque así lo dijo Esteban, ¿verdad? ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En otras palabras, ¿por qué se preocupó por decirle a Moisés, quiero que hagas ese tabernáculo? ¿Por qué le permitió a David juntar todo lo necesario para que Salomón después viniera e hiciera el templo, si a fin de cuentas Dios no habita allí? Me gustan estos temas que nos hacen pensar. ¿A usted le gustan? Porque la palabra es así, para que pensemos. ¿Sí? ¿Cuál es su casa entonces? ¿Cuál es el lugar de su habitación? ¿Saben quién viene a revelarnos todo esto para quitarnos toda la confusión que tenemos quizá ahorita en la mente? ¿Quién creen que fue el encargado de decirnos realmente cuál es la habitación de Dios y cuál es su casa? ¿Quién creen? El experto por excelencia. El dueño de la casa. Amén. Jesús. Jesús fue el que vino, y entonces en su conversación con la samaritana, Jesús habla de lo que se llama, o lo que podemos llamar, la verdadera adoración. ¿Sí? Conocemos la historia de la samaritana y Jesús, ¿verdad? Para empezar, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran enemigos de Israel, pero no porque realmente eran enemigos o eran otros pueblos. No, los samaritanos, escúcheme bien, eran personas judías que se habían mezclado con los paganos o con los gentiles. En otras palabras, si un judío se casaba con un vamos a decir un fenicio, o se casaba con un filisteo, o se casaba con un griego, entonces de ahí venían los samaritanos. Era una mezcla con los gentiles. Por eso, aunque eran medios hermanos, los judíos cuando veían a un samaritano venir, le hacían así como la hermana que no te quiere hablar y te ve de lejos y te saca la vuelta. Así le hacían los samaritanos. No se podían llevar con los judíos. Eso era un samaritano. Entonces, escúchame bien, los discípulos tienen hambre, se van a comprar, y resulta ser que Jesús se queda en el pozo de Jacob ahí, porque él dice, váyanse ustedes, yo aquí me quedo. Jesús tenía otro asunto. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Sí? Perdóneme que lo lleve ahora por el Nuevo Testamento así de rápido, pero tengo que hacerlo porque si no usted no lee en su casa. Y aunque sea, se lo voy a leer aquí. ¿Estamos? ¿O cuántos ya leyeron lo que le estoy diciendo y me lo brinco? A ver, si la mayoría dice ya lo leí, me lo brinco. Vamos. ¿Ya ven? Entonces no se quejen cuando los pastores nos tardamos. Ustedes tienen la culpa por no leer. ¿Cierto? Ahora, mi responsabilidad como pastor es llevarlo a la palabra y enseñarle lo que le estoy diciendo conforme a la palabra, porque si no se lo enseño en la palabra, me lo estoy cuenteando. ¿Estamos? Y así hay muchos en el internet que nos cuentean bien facilito, y usted, como no conoce la palabra, ay, mira este hermano, qué bonito dijo, qué bien. No, hay muchos actores.
Hay mucha gente que sus palabras o sus enseñanzas les ponen ahí una musiquita y se la graban acá, ¿verdad? De memoria, y lo recitan de memoria con acciones y paisajes atrás de ellos, y usted dice, wow, qué siervo de Dios. Mentira, muchos de ellos solamente están buscando seguidores en YouTube. ¿Sí? Que tú le pongas like, ay, dices, qué cristiano, el Señor tocó mi corazón. Es un actor. Porque esos actores después están hablando palabrotas. ¿Sí? Palabrotas. Hay un hombre que muchos lo tienen como cristiano que se llama Daniel Habib. ¿Sí? Ay, este hombre, hay algunos cristianos hasta lanzando comparten los videos de este hombre, ¿verdad? No comparten los de su pastor, pero comparten los de otros que ni los conocen. Y resulta de ser que esos hombres por el otro lado viven una doble vida. Tenga cuidado. Tengamos cuidado con lo que compartimos en internet. ¿Sí? Tenga cuidado, amado hermano. Entonces, como usted no conoce la palabra, le tengo que enseñar la palabra. ¿Estamos? ¿Me aguanta? Aguante porque estoy en la introducción. Jesús está con la samaritana. Aguante, hombre, porque yo me aguanto estudiando. Si quisiera tole con el dedo, ya le dije a Tin Marín de doping, güey, le fue, vámonos a la casa. No se trata de eso, amado hermano. ¿Sí? Es más, mire, el más interesado en acabar pronto soy yo, porque no me pagan por hora. Jesús está con la samaritana hablando. Acuérdense que esta mujer vino a buscar agua en el momento en el que nadie iba, porque el calorón estaba terrible, ¿ok? Como los que hemos tenido en estos días. Se encuentra con la mujer y entonces Jesús le pide que dame agua. Y la mujer, que es samaritana, ve que Jesús es judío y le dice, oye, tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de tomar agua, como diciendo, ¿no sabes que los judíos y los samaritanos no nos podemos ver ni en pintura? Estoy parafraseando para que entiendas. Porque escúcheme bien, hermano, se trataban de perros, perdóneme la palabra. Si veían a un samaritano, ahí viene un perro, ¿sí? De verdad que se tenían un coraje terrible. Sin embargo, Jesús está con esta mujer, ¿verdad? Platicando. Entonces había dos cosas. No era común ver a un hombre platicando con una mujer, y mucho menos era común a solas, estoy hablando a solas, y mucho menos era común ver a un samaritano convivir con un judío. Entonces, cuando Jesús le dice que le dé agua, usted conoce que esta mujer le dijo lo que ya le mencioné. Y después Jesús le dice, mira, el agua que yo te voy a dar, tú la vas a beber y nunca más vas a volver a tener sed. ¿Cierto? En cambio, el agua que tú me das, el que la bebiere, volverá a tener sed. Pero yo te voy a mostrar de un agua que cuando tú la bebas, de tu interior van a correr ríos de agua viva para siempre. Aleluya. Entonces, escúcheme bien. Cuando la mujer escucha estas palabras, viene aquí entonces este versículo 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y oiga el punto en el que se meten. Nuestros padres adoraron en este monte. Otra vez hablamos de un lugar físico. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Por qué habían adorado en ese monte? Porque ahí estaba el pozo de Jacob. Ahí estaba el pozo de Jacob y lo veneraban, y se creía que ese pozo precisamente había sido escarbado por Jacob, el patriarca Jacob del que habló Esteban. ¿Sí? Y por eso los samaritanos se agarraron de ese monte y dijeron, no podemos ir a Jerusalén a adorar, pero nos agarramos en este monte, porque en este monte está el pozo de nuestro padre Jacob. No nos dejan entrar al templo en Jerusalén, pero aquí adoramos nosotros. Y por eso dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, hablando de los judíos, decís que es ¿en dónde? En Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era el verdadero lugar donde se tiene que adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme,
Abroche sus cinturones. Vamos a entrar en la parte bonita. ¿Estamos? En la parte que nos va a nutrir. La otra parte fue así muy histórica, y no estoy diciendo que no nos está nutriendo, pero esta es la parte en la que su espíritu va a ser edificado. Porque mi corazón no es llenarle la cabeza de información. Mi corazón es llenar su corazón de la palabra del Señor. ¿Estamos? Entonces, escúcheme bien. Jesús le dijo: mujer, créeme, como diciendo, te digo la verdad, que la hora viene, usados porque estamos en esa hora. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por esto? La hora viene, en otras palabras, el tiempo viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a qué? Adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es. Aleluya. Ay, qué hermoso es esto. Me gozo por esta revelación. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Escucha esto: en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya, amado hermano. Jesús está revelando el verdadero significado de la adoración. Y la adoración, más que ver con un lugar físico, tiene que ver con la condición de tu corazón. De nada sirve un lugar hermoso, un lugar precioso, la catedral más grande y la catedral más hermosa y la catedral con los mejores materiales. De nada sirve una catedral así si la casa personal tuya, si tu corazón no está rendido a los pies del Señor. Y sabe que, amado hermano, tristemente le quiero decir, en todo el mundo hay catedrales hermosas, hay catedrales preciosas, pero tristemente le digo, muchas de esas catedrales están vacías y sin la presencia de Dios. Tienen todo, tienen lujo, tienen tantas cosas, pero muchas veces la presencia de Dios no está allí. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en el corazón. Entonces, el lugar donde la iglesia se reúne para adorar en espíritu y en verdad, oiga, se convierte en un lugar santo, a lo cual llamamos la casa de Dios. Pero solamente cuando la iglesia se reúne para adorar en espíritu y en verdad. Así estemos en el campo, así estemos al aire libre, así estemos donde estemos. Si la iglesia se reúne para adorar en espíritu y en verdad, ese lugar, escúchame bien, se convierte en un lugar santo. Y en ese lugar el Señor habita, porque ese lugar se le puede llamar la casa de Dios. Por eso el Salmo 22 versículo 3 dice que Dios ha prometido habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú y yo le alabamos, no importa si no hay paredes a nuestro alrededor, no importa si tenemos una catedral o no tenemos una catedral, si tenemos un corazón contrito y humillado, entonces el Señor ha prometido habitar entre nosotros, y tú y yo hacemos su casa. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Por eso Isaías decía: yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor. Habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Yo habito contigo si tú eres un humilde de espíritu. Yo habito contigo si tú vives en santidad. Yo habito contigo si tú vives conforme a mi palabra. Y tú eres entonces mi casa. Aleluya, qué hermoso es esto, amado hermano. Porque cada vez que nos reunimos para adorar en espíritu y en verdad, oiga esto, construimos una habitación para que nuestro Dios habite. Y que cada uno de nosotros somos piedras vivas que formamos la iglesia, la casa de Dios, para que Él habite en nosotros y entre nosotros. Aleluya, no sé si me estás entendiendo. Amado hermano, mira, por favor, lo que tenemos que entender. Nosotros, dice el apóstol Pedro,
somos piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, óigalo, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo, sabiendo que somos nosotros los que formamos la casa de Dios, sabiendo que mi vida es una piedra, la vida de mi hermano Elí es otra piedra viva, la vida de mi esposa es otra piedra viva, la vida de mi hijo y de cada persona que vive conforme a la palabra, hacemos una piedra cada uno de nosotros para edificar la familia de Dios, para edificar la casa de Dios. Y cuando nos reunimos para alabar su nombre, el Señor habita en medio de nosotros, porque usted y yo somos su casa. El apóstol Pablo, amado hermano, hablando precisamente de esta revelación, da instrucciones acerca de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos a la hora de tomar decisiones para el matrimonio. Y dice esto, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Tú eres la casa de Dios. Aleluya. Tú eres parte de la casa del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Oiga, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Ahora, cuidado por favor, aquí está lo hermoso de todo esto. Esta palabra, habitaré y andaré entre ellos. Te dije en el Antiguo Testamento, Dios no habitaba. Por eso tuvo que pedir una casa, porque nadie era capaz de recibir la presencia gloriosa de nuestro Dios. Y mira, escúchame bien, lo hermoso de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario por nuestros delitos que nos separaban de la gloria de Dios, que no permitían que Dios volviera a tener comunión con nosotros como al principio, entonces Cristo vino, el único mediador entre Dios y los hombres, se entregó por nosotros, pagó por nuestros pecados, para que nosotros siendo injustos fuésemos justificados por la fe en Jesucristo. De tal manera que ahora Jesucristo vive en ti, Jesucristo vive en mí, y como Jesucristo vive en mí y Jesucristo vive en ti, el Padre entonces ve a Jesucristo morando en tu vida, morando en mi vida, y el Padre dice: ahora sí puedo habitar en ti. Aleluya. No sé si me estoy explicando. Ahora sí, tú puedes ser mi casa, porque mi hijo vive en ti. Mi hijo vive en ti. Tú no eres digno, pero él sí es digno, y como él es digno, por él yo habito en ti. Aleluya. Aplaude a aquel que es digno. Aplaude al que es digno. Aleluya. Qué hermosa es la presencia de nuestro Dios. Amado, por eso, escúchame bien, nosotros debemos honrar la casa de Dios. Por eso tu cuerpo tiene que ser guardado, como dice Tesalonicense, todo tu ser en espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu cuerpo debe de honrar al Señor, tu vida debe de honrar al Señor. Y cuando nosotros nos reunimos para adorar su nombre, entonces nosotros tenemos también que cuidar nuestro comportamiento cuando nos reunimos como casa o familia de Dios. Por eso el versículo que leí al principio, Pablo diciéndole a Timoteo: quiero estar seguro que tú sepas cómo te tienes que conducir en la casa de Dios. Porque aunque la casa de Dios no son paredes, la casa de Dios somos nosotros. Aún así tienes que saber que cuando nos reunimos hay que honrar a Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Mire, a mí me llama la atención, amado hermano, cómo el hombre busca honrar sus propios edificios.
Hasta la fecha, el día de hoy, se está peleando, ¿verdad?, el ataque al Capitolio del 6 de enero del año pasado o antepasado, no recuerdo. ¿Por qué? Porque se tiene el Capitolio como uno de los edificios más honorables de esta nación. Y fue un escándalo lo que sucedió, ¿cierto o no? Y hasta la fecha se está buscando culpar, ¿por qué no decirlo?, o hallar culpables de quienes fueron los que se atrevieron, o el que se atrevió, porque se dice que fue el expresidente, el que se atrevió a iniciar ese ataque contra la casa más sublime de esta nación, que es el Capitolio. Le digo algo: si los edificios donde los gobiernos humanos dictan sus leyes son honrados y respetados, cuanto más debe ser honrada la casa donde nuestro Dios, el supremo juez de toda la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dicta su ley. Esta casa tiene que ser honrada más que todas las casas de la tierra, ¿cierto o no? Amén. Por eso, ¿cómo podemos honrar la casa de Dios? Contestemos rápidamente en 3 puntos. 1, si ya entendí que yo soy parte de la casa de Dios y soy una piedra viva donde ahora Dios habita y formo parte de la casa de Dios, entonces yo debo de honrar la casa de Dios haciendo todo para edificación. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 26, el apóstol Pablo habla sobre las reuniones de la iglesia, las reuniones cuando adoramos, y habla precisamente y dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y termina diciendo: hagan todo, ¿para qué? Para edificación. ¿Qué me está diciendo el apóstol Pablo? Muy bien, cuando se reúnan como casa de Dios, cuando se reúnan como la iglesia de Dios, unos van a cantar salmos, otros van a enseñar doctrina, probablemente otros por ahí van a hablar en lenguas, probablemente otros van a recibir una revelación y quizá otros van a recibir una interpretación. Pero Pablo dice: por favor, escúchenme bien, hagan todo, ¿para qué? Para edificación. Significa que en la casa de Dios, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, tenemos que preocuparnos para que lo que yo voy a hacer edifique a los demás. Si yo no estoy haciendo algo que edifique, deja de hacerlo en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y hay muchas cosas que pudiéramos listar que no edifican. Así que respetemos la casa de Dios y honremos la casa de Dios cuando nos reunimos, y no nos critiquemos, no murmuremos los unos a los otros, no, mucho menos chismemos los unos con los otros, porque la Biblia dice: hágase todo para edificar a mi hermano. Pregunto: ¿tu actitud en la casa de Dios edifica al que está a tu lado? Cuando cantas, ¿tu actitud edifica al que está a tu lado o lo desanima? ¿Qué sucede? Analízate tú. Pero la Biblia dice que lo hagas todo para edificación. Si vas a cantar, edifica a los demás. Si vas a enseñar, edifica a los demás. Si vas a exponer un don espiritual, edifica a los demás. Y de esta manera honramos la casa de Dios. Segundo, el mismo apóstol me dice: ¿de qué manera también puedo honrar la casa de Dios, aparte de hacer todo todo con edificación? Honra la casa de Dios haciendo todo con decencia y orden. Primera de Corintios capítulo 14 verso 40: pero hágase todo decentemente, ¿cómo dice? Y con orden. Aquí hay 2 palabras. Cuando nos reunimos nosotros como casa de Dios, cuando nos reunimos nosotros como la iglesia de Dios, y que tú eres parte de la iglesia de Dios, Dios te dice: quiero que hagas todo para edificación.
Número 2, quiero que hagas todo decentemente y con orden, para que honres mi casa. ¿Qué significa decentemente y con orden? Palabra decencia significa observar las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Eso es la palabra decencia. ¿Sí? Te lo repito: observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Cuando vengas a la casa de Dios y formemos parte de la casa de Dios, nos reunamos como casa de Dios, como iglesia para adorar, ten cuidado que tú hagas las cosas para edificar, y segundo, las hagas decentemente. En otras palabras, las hagas conforme a las normas morales establecidas. Le quiero yo cambiar aquí porque esta es una definición del diccionario: observación de las normas morales socialmente establecidas. Como estamos hablando de la casa de Dios, quiero hablar y decir observación de las normas morales divinamente establecidas. ¿Estás conmigo? Porque se trata de su casa. Porque hoy en día lo moral para el mundo es inmoral de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Entonces se trata de seguir esas normas morales establecidas por Dios y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Esto me trae a la mente, amado hermano, lo que el apóstol Pedro en una de sus cartas habla y dice que el atavío de nosotros debemos de tener cuidado de él. Porque cuando nos reunimos nosotros como iglesia, como casa de Dios, hacemos las cosas con orden, pero también las hacemos con decencia. En otras palabras, que mi atavío no vaya a despertar un pensamiento sexual en alguien más. Y sabe, le voy a decir algo: hoy en día la iglesia se ha vuelto tan liberal que el atavío en las iglesias ya no importa. Nos basamos en ese hecho que dicen: es que Dios lo que mira es el corazón, lo exterior no le importa. Abusados, ¿eh? Si a Dios no le gustara o no le interesara el exterior, no se hubiese preocupado desde el Antiguo Testamento por diseñar específicamente las vestiduras de los sacerdotes y de los siervos de Dios en su casa. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro y Pablo también, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan precisamente de que tengamos cuidado con nuestro vestir, que vistamos con pudor y que vistamos con modestia, con respeto. ¿Respeto a dónde? Al lugar donde estás, que es la casa de Dios donde nos reunimos para adorar. Respeto al dueño de la casa, que es nuestro Señor, ¿cierto? Por eso hoy en día los jóvenes quieren llegar a la casa de Dios a adorar como si estuvieran en la playa. ¿Cómo es eso? No, hay un lugar y un atuendo para cada lugar, ¿cierto? Y Dios me está pidiendo que tengamos decencia a la hora de honrar su casa. También decencia, esta es otra definición, es la honradez y la rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. Quiere decir que en la iglesia no vamos a permitir actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. Si alguien está cometiendo algo inmoral, esa persona va a ser puesta en disciplina, porque esta casa se honra. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No creas que le vamos a aplaudir. No, se le va a poner en disciplina a esa persona. Y más si es alguien que está en el altar, tendrá que ser bajado del altar, porque se tiene que honrar la casa de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque de eso se trata la decencia. Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. Si hay una persona en fornicación, no lo podemos tener ministrando. Si hay una persona en adulterio, no lo podemos tener ministrando. ¿Por qué? Porque está haciendo actos moralmente reprobables y eso es indecente. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice que se tienen que hacer las cosas ¿con qué?
con orden para honrar la casa de Dios. Y orden tiene que ver con normalidad, hacer las cosas con normalidad o funcionamiento correcto de las cosas. Tiene que ver con la armonía en las relaciones entre personas. Debe de haber un orden en la iglesia. Por eso tenemos aquí, se hace esto, se hace aquello, se hace el otro. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas con excelencia, ¿cierto? Mire, acabamos de tener un ejemplo de orden. Esta mañana nuestro hermano Gonzalo nos mandó un mensaje y nos dijo: por favor, todos aquellos que van a tener peticiones, previamente mándenos su petición para que le podamos tener en cuenta. Y véngase a orar con nosotros, porque nosotros oramos con usted. A lo mejor algunos dijeron: bueno, es que eso se llama orden. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando el pastor le dice a alguien: usted está en la cámara, usted en el sonido, usted en la puerta, usted allá, usted en el piano, usted acá, eso se llama orden. ¿Se imagina que cada quien llegáramos aquí a la casa de Dios, a la iglesia, y cada quien hiciera su gadarena gana? ¿Cómo ve? ¿Cómo pasa en algunas iglesias, no? Estamos aquí y a la mera hora: y pastor, yo quiero cantar un canto, y ni se preparó. Y viene la hermana o el hermano, ¿verdad?, a cantarle un canto al Señor. Ni se preparó con los músicos, todo desafinado, todo desentonado. Los músicos nunca le encuentran el tono. ¿Por qué? Porque el hermano no está cantando en ningún tono. Y termina su canto bien desafinado y todo así. No edificó a nadie. Y termina diciendo: hermanos, para la honra y gloria de Dios. Y luego la otra hermana que está a un lado se anima, ¿verdad? Ya pasó el hermano Chano. Pues a ver, véngase toda la chismenil, que diga toda la femenil, véngase y vamos a cantar un canto. Todas las hermanas, ándale, vénganse hermanas. Y ahí las está invitando a que pasen a cantar a todas las hermanas. Y ya pasan las hermanas a cantar ese canto ahí también, ¿verdad? Todas desafinadas, sin estar preparadas. Pero es para la honra de Dios, para la honra de Dios, ¿verdad? Y luego por acá el hermano Gonzalo también se inspira. Ya pasó el hermano desafinado, las hermanas desafinadas. Pues que pasen también todos los hombres desafinados, que vengan también. Nosotros vamos a mostrarles que podemos. ¿Y sabe qué? Pasan los hombres y de la misma manera, y terminan para la honra y gloria de Dios. Y luego las hermanas: los niños, vénganse también, vamos a adorar al Señor. Y también una brincadera de chamacos por aquí y por allá, y tanto, y ya los agarran, no los agarran, tiran y todo aquello, para la honra y gloria de Dios. Eso no es orden, amados hermanos. ¿Estamos? ¿Sabe que el mundo tiene orden? ¿Sí o no? Pues Dios es un Dios de orden. Así que cuando sus pastores o sus líderes en la iglesia les pidan orden, eso va de acuerdo a honrar la palabra y la casa de Dios. Póngase en el orden. Amén. Mire, se me vino a la mente. Escuché un pequeño mensaje ahí de Danilo Montero que puso en sus predicaciones. Pone unas enseñanzas muy buenas. Y puso uno bien cortito, a lo mejor ya usted lo vio. Él dice que fue invitado, porque estoy hablando de las cosas con orden, con decencia. Él fue invitado a la Casa Blanca. ¿Cuántos ya oyeron ese testimonio? Dice que en su vida él ha estado en la Casa Blanca una sola vez, y le invitaron a la Casa Blanca para tener una entrevista con el presidente, personas seleccionadas. Y a él le tocó el privilegio de estar en la Casa Blanca con el presidente. Oiga el testimonio que dice él. Le digo esto para que aprendamos de cómo el hombre se le respeta a la autoridad humana y se respeta el lugar donde están, porque estaban en la Casa Blanca. Dice Danilo Montero que cuando les avisaron, obviamente les avisaron no a la mera hora, les avisaron con anticipación. Tal fecha, tal día, tales horas, cita con el presidente. ¿Sabes qué? Les pidieron llegar. ¿A qué horas crees, Ivana? ¿A medio culto como llegan los hermanos? No, señores, les dijeron: si ustedes quieren venir, ok, ya tienen su lugar para ver al presidente,
pero tienen que estar acá mínimo 2 horas antes. ¿Cómo la ves? Para encontrarse con el presidente 2 horas antes. ¿Por qué? Porque te tenemos que revisar, tenemos que checar que no traes por ahí un cuerno de chivo para hacer barbacoa de chivo. ¿Sí? Bueno, eso no lo dijo él, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo yo. 2 horas antes. Y dice entonces que ya llegaron ahí con 2 horas antes. Así como llegamos nosotros a la iglesia, a la casa de Dios, para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, con bastante tiempo de anticipación, ¿verdad? Dígame que sí. No, nosotros, dice el mexicano, me vale gorro, ¿a qué horas llego? ¿Qué falta de respeto a la casa de Dios? Perdóneme que sea directo, pero tengo el celo de Dios, que ahorita lo vamos a mostrar, que Jesús lo tuvo por su casa. ¿Sí? Porque lo sacó a latigazos. Qué tremendo, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces dice Danilo Montero, nos pidieron llegar 2 horas antes, y después de que nos revisaron de pies a cabeza, bueno, ¿qué sucedió? Nos dijeron, señores, lo que tengan que hacer, háganlo ahora. Si tienen que ir al baño, vayan. Si tienen que hacer así, del 1, del 2, del 3, del 4, yo no sé, vayan ahora. Porque cuando comience la conferencia con el presidente, ya no van a poder salir. Yo me estaba quedando, dije, Señor, ay, ¿cómo no lo invité para que venga a dar esta palabra acá? La quise bajar ahí y ponérselas, pero más adelante se las comparto. ¿Sí? Nos dijeron así que vaya, córrale a donde tenga que ir, córrale y haga lo que tenga que hacer. Tercero, sus aparatitos, guárdenlos, déjelos allá afuera, o a ver qué hace con ellos, porque de una vez les decimos que no los van a poder usar. Yo dije, Señor, ¿cómo quisiera tener esa tecnología? Dice, no les van a funcionar aquí, ¿ok? Porque ustedes van a escuchar, él dijo así, no van a escuchar a Juan de los Palotes, van a escuchar al presidente de los Estados Unidos de América. Merece respeto y necesita su atención. Caray, yo me fui para atrás y dije, Señor, ¿cuándo tu iglesia va a comprender que si el hombre humano recibe ese respeto y esa honra, la casa humana recibe ese respeto y esa honra, ¿cuándo vamos a entender nosotros que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de Señores, merece más? Entonces, ¿por qué no tenemos cuidado con nuestros teléfonos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Por qué mientras el pastor predica, cuando no me está viendo, a ver cómo va el América? Ya sabes que va perdiendo, ¿para qué te interesa? ¿No? ¿Sí o no? Pero está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hola, chiquita, te veo el rato, ¿dónde quieres ir a comer? Vamos a ir al McDonald's. Me voy a mandar con las McChickens. Mire, hasta espléndido el muchacho, con las McChickens. Se está levantando el cuello que le va a comprar una McChicken saliendo de la iglesia. Ajá. Sí, después de que vayamos a jugar fútbol. Y sabes qué, están hablando de fútbol en la iglesia. Esto es honrar la casa de Dios. Mire, una vez una persona me dio tristeza en mi corazón, que yo me di cuenta que estaba en su teléfono checando su negocio con las cámaras que había instalado en su negocio. Y yo dije, míralo, mira el pueblo de Dios alabando, y ahí te doy gloria, 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 te doy gloria, todos dando gloria, y en su teléfono checando si le están robando. Padre Santo, por favor. ¿Sí? Otros que hacen, ya se tardó el pastor, me tengo que salir porque le tengo que hablar al cliente que le voy a hacer el trabajito aquel, y pum, se salen a mitad de predicación. Dime, si estuvieras en la Casa Blanca, ¿crees que te iban a permitir eso? Te iban a decir, ¿sabe qué? Ese agárremelo de las greñas, sáquenmelo, que no regrese. ¿Sí?
que no regrese. Ay, pastor, es que voy al baño. Yo peleo con los muchachitos, siempre digo, hijo, ¿por qué siempre cada domingo después de las alabanzas tienes que salir? No, es que hasta le hacen así, es que voy al baño, pastor. Digo, ¿estás malo? Dime. ¿Tienes algún problema en la vejiga? Porque normalmente los que tenemos problemas en la vejiga son los que ya, los que pasan del 5º piso. Yo como apenas llegué todavía no. Además me mantengo en forma así para mantenerme saludable. Pero hay jóvenes que pareciera que tuvieran problemas de salud, se van al baño 2, 3 veces durante la prédica. Yo digo, ¿estás malo, muchacho? ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿Sabe qué me enseñó mi mamá y mi papá? Más que nada, que no era converso, pero que era un hombre celoso, que sabía que la casa de Dios se respetaba. Cuando él veía que íbamos a la iglesia, le decía a mi mamá, por favor dile a estos chamacos que van a la casa de Dios, van a respetar, que se sienten. Mi papá hablaba así, que no van a andar corriendo y que vayan al baño antes de que empiece. ¿Sí? Y mi mamá, sí, hijo, no quiero que me saques a mitad de servicio, vamos al baño, órale. Vamos al baño. Y mire, uno se acostumbra. Bueno, yo me acostumbré. ¿Cómo la ve? ¿Se acostumbró usted? ¿Sí? Mire qué bonitos están hoy. Ay, gloria al Señor. Cómo los amo, hermanos. Están entendiendo la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Hágase todo decentemente y con orden. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un funeral? ¿Cuántos? Cuando vas a un funeral, ¿no respetas a la familia? ¿Cierto o no? ¿Respetamos o no respetamos? ¿Quién llegó a un funeral así en tirantitos y acá todo casi semidesnudo y ya llegué, aquí estoy, y vienes tomándote tu coca, tus chetos y estás ahí comiendo mientras el pastor está dando allá el consuelo a la familia y tú pásenme el Starbucks? ¿Así estamos? Pregunto, ¿cómo está usted? ¿No vamos decorosamente vestidos? Digo, ¿sí o no? Porque eso significa respeto a la familia, al dolor que están pasando. Entonces, si lo hacemos en el mundo, ¿por qué no lo hacemos en la casa de Dios con más razón? Dicen amén. Ya los voy a dejar porque tienen cara de aflicción. Honra la casa de Dios, evitando que se vuelva una cueva de ladrones. Amados hermanos, es muy triste, pero es una realidad. Hoy en día, muchos que predican el evangelio han distorsionado tanto el evangelio que ahora predican el evangelio buscando ganancias deshonestas. Es cierto que la Biblia dice que el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, pero ya expliqué que esto no significa hacer de la casa de Jehová un negocio. No. Y en muchos lugares la casa de Dios se ha convertido en un negocio y esto deshonra la casa o la iglesia de Dios. Por eso Jesús, con todo el celo en su corazón, cuando ve que los mercaderes están haciendo negocio en su casa, dice que les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones.